Bienvenidos buscadores de buenas historias a otro audiolibro más en Feliz Víctima de los Libros. Soy Florencia y los guiaré a través de este fascinante viaje entre las páginas de Novelas Cortas de Pedro Antonio de Alarcón. Hoy arrancamos con la novela corta Viva el Papa. Capítulo 1. El tierno episodio que voy a referir es rigurosamente histórico, como los anteriores y como los siguientes. Pero no ya solo por la materia, sino también por la forma. Vivo está quien lo cuenta, como suele decirse, y entiéndase que quien lo cuenta no soy yo, es un capitán retirado que dejó el servicio en 1814. Hoy no soy escritor, soy mero amanuense. No os pido, pues, admiración ni indulgencia, sino que me creáis a puño cerrado. Para invención, el asunto es de poca monta, y luego pertenece a un género en que yo no me metería el trabajo de inventar nada. Presumo de liberal, y un pobre capitán retirado me ha conmovido profundamente, contándome los sinsabores políticos de un papa muy absolutista. Mi objeto es conmoveros hoy a vosotros con su misma relación, a fin de que el número de los derrotados con mi derrota. Habla mi capitán. Uno de los más calurosos días del mes de julio de 1809, y cuidado que aquel dichoso año hizo calor, a eso de las 10 de la mañana, entrábamos en Montelimart, villa o ciudad de Delfinado, que lo que sea no lo sé, ni lo he sabido nunca, y maldita la falta que me hacía saber que existía tal Francia en el mundo. Ah, ¿con qué era Francia? Pues hombre, me gusta. ¿Dónde está el Delfinado sino en Francia? Y no crean ustedes que ahí en la frontera, sino muy tierra adentro, más cerca del Piamonte que de España. Sí, usted, capitán, los niños que aprendan en la escuela. Y tú a ver si te callas, Eduardito. Pues, como te digo, estábamos en Montelimart, ahogados de calor y polvo, y rendidos de caminar a pie durante 3 semanas, 27 oficiales españoles que habíamos caído prisioneros en Gerona. Mas no creáis que en la capitulación de la plaza, sino en una salida que hicimos pocos días antes, a fin de estorbar unas obras en el campamento francés. Pero esto no es el caso. Ello es que nos atraparon y nos llevaron a Perpiñán, desde donde nos destinaron a Dijon, y ahí tienen ustedes el porqué de lo que voy a referir. Pues, señor, como uno se acostumbra a todo, y el emperador nos pasaba 10 reales diarios durante el viaje, que íbamos haciendo a jornadas militares de 3 o 4 leguas, y nadie nos custodiaba, porque cada uno de nosotros había respondido con su cabeza de que no desertarían los demás, y 27 españoles juntos no se han aburrido nunca. Sucedía que, sin embargo del calor, de la fatiga y de no saber ni una palabra de francés, pasábamos muchos ratos divertidos, sobre todo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, horas que permanecíamos en las poblaciones del tránsito. Pues las jornadas las hacíamos de noche con la fresca. A ver, Antonio, enciéndeme esta pipa. Montelimart, bonito pueblo. El café está en una calle cerca de la plaza, y en él entramos a refrescarnos, es decir, a evitar el sol, pues los bolsillos no se prestaban a gollerías. En tanto que 3 de nuestros compañeros iban a ver al prefecto para que nos diese las boletas de alojamiento, que en Francia se llaman mandat. No sé si el café estará todavía como entonces estaba, han pasado 44 años. Recuerdo que a la izquierda de la puerta había una ventana de reja con cristales y delante una mesa a la cual nos sentamos algunos de los oficiales, entre ellos C, que ha sido diputado a Cortes por Almería y murió el año pasado. Ya veis que esto es cosa que puede preguntarse. Pues, ¿no dice usted que ha muerto? Hombre, supongo que C se lo habrá contado a su familia, respondió el capitán, escarbando la pipa con la uña. Tiene usted razón, capitán. Siga usted, el que no lo crea que lo busque. Bien hablado, hijo mío. Pues como íbamos diciendo, sentados estábamos a la mesa del café cuando vimos correr mucha gente por la calle y oímos una gritería espantosa. Pero como la gritería era en francés, no la entendimos. «Le pape, le pape, le pape», decían los muchachos y las mujeres, levantando las manos al cielo,
en tanto que todos los balcones se abrían y llenaban de gente, y los mozos del café y algunos gabachos que jugaban al billar se lanzaban a la calle con un palmo de boca abierta, como si oyeran decir que el sol se había parado. Pues parado está, papá abuelo. Cállese usted cuando hablan los mayores. A ver, el deslenguado. No haga usted caso, capitán, estos niños de ahora. Toma, ahí sí está parado, murmuró el muchacho entre dientes. Le pap, ¿qué significa esto? Nos preguntamos todos los oficiales. Y cogiendo a uno de los mozos del café, le dimos a entender nuestra curiosidad. El mozo tomó 2 llaves, trazó con las manos una especie de morrión sobre su cabeza, se sentó en una silla y dijo Le Pontife. Ah, dijo C, que era el más avisado de nosotros, por eso fue luego diputado a Cortés. El pontífice, el papa. Oui, monsieur, le pape, Picep. Pío VII, el papa, exclamamos nosotros, sin atrevernos a creer lo que oíamos. ¿Qué hace el papa en Francia? Pues, ¿no está el papa en Roma? ¿Viajan los papas? ¿El papa en Montelimart? No extrañéis nuestro asombro, hijos míos. En aquel entonces todas las cosas tenían más prestigio que hoy. No se viajaba tan fácilmente, ni se publicaban tantos periódicos. Yo creo que en toda España no había más que uno y tamaño como un recibo de contribución. El papa era para nosotros un ser sobrenatural, no un hombre de carne y hueso. En toda la tierra no había más que un papa, y en aquel tiempo la tierra era mucho más grande que hoy. La tierra era el mundo, y un mundo lleno de misterios, de regiones desconocidas, de continentes ignorados. Además, aún sonaban en nuestros oídos aquellas palabras de nuestra madre y de nuestros maestros. El papa es el vicario de Jesucristo, su representante en la tierra, una autoridad infalible, y lo que desatare o atare aquí remanecerá atado o desatado en el cielo. Creo haberme explicado. Creo que habréis comprendido todo el respeto, toda la veneración, todo el susto que experimentaríamos aquellos pobres españoles del siglo pasado al oír decir que el sumo pontífice estaba en un villorrío de Francia y que íbamos a verle. Efectivamente, ni bien salimos del café, percibimos allá en la plaza, que como os he dicho estaba cerca, una empolvada silla de posta, parada delante de una casa de vulgar apariencia y custodiada por 2 gendarmes de caballería, cuyos desnudos sables brillaban que era un contento. Más de 500 personas había alrededor del carruaje, que examinaban con viva curiosidad, sin que se opusiesen a ello los gendarmes, quienes en cambio no permitían al público acercarse a la puerta de aquella casa, donde se había apeado Pío VII mientras mudaban el tiro de caballos. ¿Y qué casa era aquella, abuelito? ¿La del alcalde? No, hijo mío, era el parador de diligencias. A nosotros, como a militares que éramos, nos tuvieron un poco más de consideración los gendarmes y nos permitieron arrimarnos a la puerta, pero no así pasar el umbral. De cualquier modo, pudimos ver perfectamente el siguiente grupo, que ocupaba uno de los ángulos de aquel portal u oficina. 2 ancianos, 2 viejos decrépitos, cubiertos de sudor y de polvo, rendidos de fatiga, ahogados de calor, respirando apenas, bebían agua en un vaso de vidrio, que el uno pasó al otro después de mediarlo. Estaban sentados en sillas viejas de Enea. Sus trajes talares, blanco el uno y el otro de color púrpura, hallábanse tan sucios y ajados por resultas de aquella larga caminata, que más parecían humildes ropones de peregrinos que ostentosos hábitos de príncipes de la iglesia. Ningún distintivo podía revelarnos cuál era Pío VII, pues nada entendíamos nosotros de trajes cardenalicios ni pontificales, pero todos dijimos a un tiempo: «Es el más alto, el de las blancas vestiduras». ¿Y sabéis por qué lo dijimos? Porque su compañero lloraba y él no, porque su tranquilidad revelaba que él era mártir, porque su humildad denotaba que él era el rey. En cuanto a su figura, me parece estar viéndola todavía. Imaginaos a un hombre de más de 70 años, enjuto de carnes, de elevada talla y algo encorvado por la edad. Su rostro, surcado de pocas pero muy hondas arrugas, revelaba la más austera energía, dulcificada por unos labios bondadosos que parecían manar persuasión y consuelo. Su grave nariz, sus ojos de paz, marchitos por los años, y algunos cabellos tan blancos como la nieve, infundían juntamente reverencia
y confianza. Solo contemplando la cara de mi buen padre y la de algunos santos de mi devoción, había experimentado hasta entonces una emoción por aquel estilo. El sacerdote que acompañaba a su santidad era también muy viejo, y en su semblante, contraído por el dolor y la indignación, se descubría al hombre de pensamientos profundos y de acción rápida y decidida. Más parecía un general que un apóstol. ¿Pero era cierto lo que veíamos? El pontífice preso caminando en el rigor del estío, con todo el ardor del sol, entre dos groseros gendarmes, sin más comitiva que un sacerdote, sin otro hospedaje que el portal de una casa de postas, sin otra almohada que una silla de madera. En tan extraordinario caso, en tal descomunal atropello, en tan terrible drama, solo podía mediar un hombre más extraordinario, más descomunal, más terrible que cuanto veíamos. El nombre de Napoleón circuló por nuestros labios. Napoleón nos tenía también a nosotros en el interior de Francia. Napoleón había revuelto el Oriente, encendido en guerra nuestra patria, derribado todos los tronos de Europa. Él debía de ser quien arrancaba al Papa de la silla de San Pedro y lo paseaba así por el imperio francés, como el pueblo judío paseó al Redentor por las calles de la ciudad de Isida. Pero, ¿cuál era la suerte del beatísimo prisionero? ¿Qué había ocurrido en Roma? ¿Había una nueva religión en el mediodía de Europa? ¿Era Papa Napoleón? Nada sabíamos, y si he de deciros la verdad, por lo que a mí hace, todavía no he tenido tiempo de averiguarlo. Yo se lo diré a usted por vía de paréntesis, en muy pocas palabras, capitán. Esto completará la historia de usted y dará toda su importancia a ese peregrino relato. Estos fueron los 2 primeros capítulos de la historia corta Viva el Papa. Si quieres seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado, sorteos y libros recomendados. Te dejo aquí abajo los links. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, aprieta la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos videos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.